Buenas tardes, agradecido con la Universidad Bicentenaria de Aragua por esta oportunidad de poder disertar la tarde de hoy en un tema tan importante como la globalización y el derecho, escenarios del futuro. Quiero iniciar esta ponencia compartiendo una reflexión que considero fundamental para comprender el tema que hoy nos convoca. La globalización no es un fenómeno concluido ni homogéneo. Lejos de estar desapareciendo, estamos asistiendo a una transformación. Podríamos decir que una transformación profunda desde sus formas, ritmos y alcance. En la actualidad, la globalización se manifiesta a través de nuevas dinámicas tecnológicas, económicas y culturales que inciden de manera directa en la forma en que los estados organizan y regulan la vida social. Este escenario plantea un desafío ineludible para el derecho, ya que muchas de sus categorías clásicas resultan insuficientes para responder a realidades que han cambiado de forma acelerada, y vale la pena en este momento citar las palabras de Zygmunt Bauman, quien señala que la globalización no significa uniformidad, sino una reestructuración profunda de las relaciones del poder a escala mundial. Y precisamente esa reestructuración nos indica que estamos ante un proceso en curso, no ante un fenómeno cerrado. En la siguiente ponencia pues trataremos de manera general 6 puntos que considero que son importantes para entender el tema relacionado a lo que es la globalización y el derecho. Hablaremos comenzando por el derecho y la globalización como una relación en tensión. Revisaremos lo que es América Latina y el desfase normativo, las consecuencias del atraso normativo, la necesidad de actualizar el marco jurídico, y evaluaremos los escenarios posibles, y cerraremos la ponencia con el derecho, globalización y cultura de paz. Ahora bien, desarrollando los puntos antes mencionados, nos encontramos que en qué consisten los nuevos desafíos para el derecho. Este proceso de transformación genera una tensión evidente. El derecho, en su construcción histórica, cuando hacemos esa revisión profunda, nos damos cuenta que hay una vinculación a la lógica del Estado-nación. Sin embargo, la globalización opera en gran medida más allá de las fronteras estatales. Podemos decir que esta asimetría produce de alguna manera desajustes estructurales significativos. Normas concebidas para regular espacios nacionales deben enfrentar hoy fenómenos de naturaleza transnacional que para ese momento no formaban parte del horizonte de nuestros legisladores del pasado. Flujos financieros globales, migraciones masivas, comercio digital y crisis ambientales son solo algunos ejemplos de dinámica que exceden el marco jurídico tradicional. Como consecuencia, podemos decir que el derecho suele reaccionar de manera tardía, tal como lo advertía Bex al señalar que el derecho estatal se enfrenta a un mundo que ya no puede controlar plenamente. Ahora examinemos un poco lo que es el contexto jurídico en la América Latina. En el contexto latinoamericano, estas tensiones se manifiestan con mayor intensidad, pero nos preguntamos por qué ocurre esto. Principalmente por la persistencia de marcos jurídicos que fueron diseñados para realidades históricas distintas a las actuales. Muchas de nuestras constituciones, códigos y leyes responden a contextos económicos, sociales y políticos que ya no reflejan los desafíos contemporáneos de la región. Mucho podríamos considerar que tenemos en América Latina existe un marco jurídico desfasado porque tenemos normativa diseñada para esos contextos históricos distintos. Existe una rigidez legal frente a esos cambios acelerados desde el punto de vista político, social y económico. Existe una débil articulación regional. Se cuenta con una limitada adaptación a los nuevos desafíos globales. Y hay una distancia real entre el derecho y la realidad social.
Este desfase normativo limita de manera considerable la capacidad de América Latina para insertarse de forma soberana, equitativa y justa en ese escenario global que el mundo refleja el día de hoy. Como lo señalaba Boaventura, al decir que existe una distancia creciente entre las normas jurídicas vigentes y la realidad social que dicha norma deberían regular. Ahora bien, podemos considerar que este atraso normativo no constituye un problema meramente técnico o abstracto. Y aquí diríamos que todo lo contrario, pues genera consecuencias concretas y lamentablemente profundamente graves. Son atrasos normativos que de alguna manera debilita la protección efectiva de los derechos, favorece procesos de exclusión social y restringe de forma significativa las posibilidades reales al desarrollo. En ausencia de mediaciones jurídicas eficaces, las políticas globales tienden a imponerse de manera directa, reproduciendo grandes desigualdades estructurales y afectando de manera significativa y de forma particular a los sectores más vulnerables de la población. En razón a esto, revisamos lo que señalaba Luigi Ferrajoli cuando advertía con claridad que la ausencia de garantías jurídicas efectivas convierte los derechos en simples proclamaciones formales. Y lamentablemente esa es una realidad que hoy podemos constatar. En razón a esto, vale la pena señalar cuáles son esos nuevos desafíos para el derecho. Podríamos indicar las necesidades urgentes de subsanar lo que sería el débil protección efectiva de los derechos, la mayor desigualdad social, la dificultad para el desarrollo sostenible, la imposición de políticas globales sin mediación jurídica y la afectación a sectores muy vulnerables. Ahora bien, nos preguntamos qué hacer frente a este panorama. Y es que definitivamente surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer? Pues la actualización de los marcos jurídicos no debe interpretarse de ninguna manera como una renuncia a la soberanía ni como la adopción acrítica a modelos externos. Considerado que aquí pues todo lo contrario, esto implica repensar el derecho desde nuestras propias realidades locales, incorporando de manera acertada principios de justicia social, derechos humanos y participación democrática. Realmente, ¿qué incentiva toda esta situación? Como lo dijimos en la lámina anterior, es la necesidad de actualizar el marco jurídico ante normativa diseñada para contextos históricos distintos, la rigidez legal frente a cambios acelerados, la débil articulación regional, la limitada adaptación a nuevos desafíos globales y esa distancia tan marcada entre el derecho y la realidad social. En razón a esto podemos decir que el derecho puede y debe desempeñar un papel mediador entre las dinámicas globales y las necesidades concretas de los pueblos. Ya lo afirmaba en su momento Sousa Santos al indicarnos que no existe una globalización sin localización. Lo global siempre se expresa y se redefine en contextos específicos. En razón a todo lo anteriormente expuesto, cuando hablamos de las normas desfasadas de la realidad jurídica y global, pues nos enfrentamos a una serie de escenarios futuros. Y podríamos decir que el futuro, desde luego, no está predeterminado, pero sí dependerá de las decisiones políticas, jurídicas que adoptemos en el presente. Decisiones que deben ser de manera acertadas y puntuales. Si nosotros persistimos en marcos jurídicos obsoletos y lo que haremos es profundizar la dependencia y la exclusión. Pero si de la misma manera optamos únicamente por esas reformas parciales, ¿qué lograremos? Simplemente lograremos
adaptaciones limitadas. En razón a eso es que vemos esta serie de variantes en la presente lámina y hablamos de esa continuidad normativa que no es más que nos lleva a una exclusión y dependencia. Si hacemos reformas parciales únicamente, pues tendremos una adaptación limitada. Necesario hacer transformaciones integrales, los cuales nos llevarán a un desarrollo con equidad. La importancia de decisiones jurídicas actuales y definitivamente el futuro se construye de manera colectiva. Pero en cambio, si seguimos avanzando hacia una transformación jurídica integral, de seguro se abrirá la posibilidad de un desarrollo más equitativo y soberano, tal como lo señalaba Norbert Elias. El futuro no es algo que simplemente ocurre, sino es algo que se construye mediante decisiones colectivas. En razón a todo lo antes expuesto, podemos concluir que, en definitiva, la globalización realmente no es un proceso neutral. Sin duda alguna puede profundizar conflictos o, por el contrario, contribuir a la convivencia pacífica entre las naciones. En esta gran disyuntiva podemos decir que el derecho ocupa un lugar central. Repensar los marcos jurídicos desde una perspectiva humanista y latinoamericana realmente permite orientar la globalización hacia la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la cultura de paz. Y cierro con un pensamiento de Hans Kelsen cuando nos decía que la paz duradera solo es posible allí donde el derecho sustituye a la fuerza. Muchísimas gracias.